Bienvenidos al 6º episodio de Santos Salados. Lo sé, lo sé. Duró un buen rato sin estar por aquí, pero nada, estamos aquí y el Señor nos ha dado la victoria sobre aquello que no nos permitía grabar durante los días anteriores. Estamos aquí con un nuevo episodio, un episodio que el Espíritu Santo ha tratado este tema conmigo. Yo creo que se aseguró específicamente en este mes de que yo pudiese hablar de este tema haciéndome pasar por el tema. Y definitivamente es un tema de bendición. Así que quiero que ponga su intención en escuchar y permitir que el Espíritu Santo sea revelado a ustedes mediante esta palabra. Y sí, permitirse como absorber la información y lo que Dios tiene para usted el día de hoy. No vamos a dar mucho rodeo ni mucho preámbulo. Vamos a esto. Bien, en este episodio hablaremos sobre dejar ir. La lucha entre dejar ir lo que queremos y seguir la voz de Dios. La lucha entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Dejar ir cosas, situaciones, personas, en obediencia a Dios y abrirnos a las posibilidades de bendiciones por parte de Dios. Nosotros sabemos que en nuestro caminar con Cristo, Él nos llama a nacer de nuevo, dejar atrás nuestro antiguo modo de vivir, cargar nuestra cruz y vivir como Él vivió. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos llamados a seguir su ejemplo. Estas son verdades conocidas para nosotros, pero a menudo no se habla del aspecto de dejar ir, de abandonar aquello que ya no nos sirve y que, además, nos separa de Dios y de su plan perfecto para nuestras vidas. Personalmente, yo me identifico con esto. Me he encontrado en situaciones, relaciones y pasiones que, aunque me agradaban y creía que podía manejar y controlar sin que afectara mi caminar con Dios, lo que hacía era que me engañaba a mí misma, tratando de convencerme de que no eran situaciones tan graves. Y es que, siendo honestos con nosotros mismos, dejar ir no es fácil. Especialmente cuando hemos imaginado un futuro asociado a esa persona, carrera, pasión o cosa a la que nos hemos aferrado, la cual no cuenta con la aprobación de Dios o no ha sido traída por Él a nuestras vidas, o al menos no para quedarse a largo plazo. A veces el Señor nos muestra la liberación que necesitamos. Nos confirma que debemos abandonar ciertos caminos y sacar ciertas cosas de nuestras vidas para enfocarnos en Él y conocer su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero cuando esas cosas, personas, situaciones o pasiones han ocupado el lugar de Dios en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos reprende, nos encontramos en medio de una gran lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Sabemos en lo más profundo de nuestro ser lo que debemos hacer, pero nuestra carne, nuestro corazón nos engañan. Intentamos negociar con Dios, regresando a lugares de los que Él nos ha sacado. Hemos dado poder a ese ídolo, y abro paréntesis, debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que hay cosas en nuestras vidas que tienen el lugar de Dios. A lo primero que corremos cuando las cosas salen mal, cuando queremos comodidad y seguridad, ya sea una persona, una cosa, una situación, hábito o pasión. O sea, sí tenemos ídolos. Cierro paréntesis. Y le damos poder a ese ídolo al permitir que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Y cuando enfrentamos la realidad de que el Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yahweh, nos pide una rendición total y su espíritu reclama su lugar, un lugar que nunca debió haber sido reemplazado por algo terrenal, nos sentimos estancados, sin salida, de manos atadas, porque aún queremos hacer nuestra propia voluntad. Este es el momento de tomar una decisión firme, cuando nos encontramos en esta encrucijada. ¿Qué queremos realmente? ¿Queremos seguir gobernando nuestras vidas y continuar con nuestra mala, desagradable e imperfecta voluntad?
esclavos de nuestras malas consecuencias y tropezando con las mismas piedras de siempre? ¿O estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios hasta que Él nos revele la bondad de la misma y ser benditos por obedecer la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos para darle el control total a nuestro Padre Celestial, el dueño del universo, el que conoce lo que es mejor para nosotros a diferencia de nosotros mismos? El dejar ir es un tema un tanto sensible para mí, porque recientemente es que he aprendido a confiar en la providencia del Señor y en Él, confiar en Él en general. No es lo mismo decir que confías en Dios que realmente hacerlo y tener que demostrarlo en la práctica. Al dejar ir, uno no solamente se libra de la carga de tener o querer controlar los resultados de la situación, sino que esto trae liberación en nuestras vidas, así como a la vida del contrario. En caso de que es una persona o te ayuda a ver con ojos diferentes la situación. Incluso con un agradecimiento a Dios y decir qué bueno que no se hizo mi voluntad. Gracias, Señor, por librarme de esto. Librarme de lo que hubiese podido pasar si yo hiciera mi voluntad. Por el momento, mientras nos encontramos en la situación, la ansiedad se apodera de nosotros. Pensamos en todos los resultados posibles, habidos y por haber. Vemos cómo podemos accionar o manipular el caso de manera que salgamos lo menos heridos posible. Incluso a veces intentamos estar bien con Dios y con el diablo, como dicen por ahí. Satisfacer todas las partes y salir inmunes. Muchas veces nuestra mente nos hace pensar que estamos perdiendo la oportunidad de nuestra vida, que no volveremos a encontrar a una persona como la que el Señor nos está pidiendo dejar ir, que no volveremos a encontrarnos con una oportunidad de negocio, trabajo, carrera como esta, que nuestra identidad está atada a ese hábito, trabajo, cosa. Sin embargo, nada de esto es cierto y es una herramienta para desenfocarnos, estancarnos y quebrarnos. En ocasiones, en un intento de apaciguar nuestro espíritu y entrar en paz con Dios, entre comillas, aplicamos la de Gedeón. Oramos a Dios pidiéndole señales para que nos confirme si debemos dejar ir o salir de dicha situación o si es pura percepción nuestra. En Jueces 6, luego de que el ángel de Jehová le dijera que el Señor lo enviaba a rescatar a Israel de las manos de los madianitas, asegurándole que él estaría con Gedeón y que ya tenía la victoria, Gedeón procede a pedir señales de que realmente esa es la voluntad de Dios, en 3 ocasiones. En el versículo 17 dice: «Si de verdad cuento con tu favor», respondió Gedeón, «muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo». El versículo 36 dice: «Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste». En el versículo 39, ya el mío sabía que estaba llegando a los límites. Dice el versículo: «Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras el suelo alrededor esté mojado con el rocío». Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Yo me identifico tanto con Gedeón en esa parte, porque he sido yo en más ocasiones de las que puedo contar, pidiendo señales, no 1 ni 3 veces. La falta de confianza en mí misma muchas veces se traduce en falta de confianza en lo que escucho de parte del Señor, que nunca debía ser así porque Él es Dios y Rey del universo, y si Él nos envía y nos ordena, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle o para dudar de que su voluntad realmente es lo mejor que puede pasar? En otras ocasiones,
más allá de la duda en que si deberíamos o no hacer lo que el Señor nos comanda, lo que toma el control de nosotros es la vergüenza o el miedo. En el mismo capítulo de Jueces, el versículo 27 nos relata cómo Gedeón obedece lo que el Señor le ha comandado hacer. Sin embargo, lo hace a escondidas, por temor. Dice, entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Y seamos honestos, muchas veces nos acobardamos, avergonzamos de lo que Dios nos ha enviado a hacer, tenga que ver con el ministerio y el cuerpo de Cristo o nuestras vidas individuales. Y es que es de humanos avergonzarse y tener miedo. Pero debemos espabilar rápidamente ese sentir, porque quien nos envía no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Quien nos envía nos respalda. Como puedes ver, tú y yo no somos los únicos en luchar entre lo que queremos y seguir la voluntad de Dios. Varios personajes de la Biblia tuvieron situaciones similares. Tenemos a Moisés, que no quería aceptar el llamado de Dios para liberar a Israel. Lo pueden encontrar en Éxodo 3 y 4. Se sintió incapaz y puso excusas. Pero finalmente, como todos sabemos, obedeció y vio la gloria de Dios en su vida y en la vida de su pueblo. Ojo con esto. A veces nosotros ponemos excusas a lo que el Señor nos envía a hacer y la voluntad de Dios. Pero lo que no sabemos es que esa acción que nosotros vayamos a hacer o lo que el Señor nos está enviando a hacer no nos va a liberar solamente a nosotros, ni nos va a bendecir solamente a nosotros, sino a tu familia, a tus amigos, a tu casa, a tu nación. O sea, es algo más grande que nosotros mismos. Un pensamiento ahí. También, obviamente, conocemos a Jonás, quien quiso huir de la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad. Pero Dios lo llevó de regreso a Nínive para cumplir su misión. Le hace la historia de Jonás en caso de que no la conozca. También tenemos a Pedro, quien luchó con su carácter impulsivo y su propia voluntad. Por ejemplo, cuando negó a Jesús o cuando le cortó la oreja al soldado que fue a apresar a Jesús. Pero luego se sometió a la voluntad de Dios y fue un gran líder de la iglesia. Fue, de hecho, la roca sobre la que Cristo estableció su iglesia, como nos cuenta en Lucas 22 y Juan 21. Y obviamente el personaje más importante de toda la Biblia, el mismo Yeshua Mashiach. Y sí, Jesús sabía que tenía que ser crucificado y luchar con las potestades del infierno para quitarle la potestad a la muerte y pagar tus pecados y mis pecados. Pero dentro de su naturaleza humana, como hombre que fue, estaba sufriendo mucha ansiedad por el hecho de que eso iba a suceder. En oración le pidió a Dios Padre que pasara ese trago amargo de él, si era posible. La noche antes de ser crucificado, en Mateo 26 nos relata cómo Jesús fue a orar al huerto Getsemaní con 3 de sus discípulos. El versículo 38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por 3ª vez y repitió lo mismo. Vemos que 3 veces el Señor Jesús le pidió a Dios Padre que si era posible que lo exonerara de ese trago amargo, lo hiciera. Sin embargo,
que no se hiciera lo que él en ese momento quería, sino la voluntad de Dios, que a largo plazo era lo mejor. Por esa buena y perfecta voluntad, a ti y a mí se nos ofrece la salvación el día de hoy. Imaginemos si Jesús se hubiese dejado llevar de su ansiedad, miedo y dolor en ese momento, y no se entregara como era la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera sido del mundo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de mí? Al hacernos estas preguntas, podemos identificarnos en la humanidad de Cristo y podemos ver que realmente pudo haber sido una posibilidad de que Él se dejara llevar por sus deseos humanos, carnales, por su ansiedad. Y ese bien mayor, ese bien en común que trajo su sacrificio, hoy en día no estuviera. O sea, yo no me quisiera imaginar en qué tipo de mundo, o si existiera un mundo sin el sacrificio de Cristo. Entonces, cada vez que nos encontramos con situaciones como estas, de personajes de la Biblia queriendo hacer su voluntad y luchando entre hacer lo que quieren hacer y seguir la voluntad de Dios, podemos ver de que no solamente está en juego su bienestar, sino es un bienestar en común, que forman parte de algo mayor que ellos. En innumerables ocasiones en la Biblia podemos ver cómo el Señor nos exhorta a realmente confiar en Él y actuar bajo su guianza, como dice en Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos exhorta a no mirar atrás ni a lamentar lo que una vez ya le entregamos a Dios, sino mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice en Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También nos exhorta a reconocer que los pensamientos de Dios, el Dios del cielo y la tierra y todo lo que en ella habita, tiene pensamientos de bendición para con nosotros, que sus planes son más grandes de lo que nosotros en nuestra mentalidad humana y finita podamos imaginar, como nos dice en Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros nos rendimos realmente ante el Señor y dejamos ir, le entregamos esos ídolos falsos ante sus pies, sean cuales sean, como anteriormente mencionamos, parejas, exparejas, carreras, hábitos, situaciones, etc. Cuando nos rendimos realmente ante el hecho de que el Señor no quiere lo que nosotros queremos para nuestras vidas y aceptamos hacer su voluntad y que la misma se cumpla en nosotros, todo lo que alguna vez nos dolió entregarle no se comparará con lo que Dios tiene para nosotros. Como nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi gente, esto es una decisión de cada día. Piénselo como un solo por hoy. Solo por hoy. Nuestro Padre Celestial es un buen Padre y sus planes son perfectos. Aunque ahora mismo te cueste confiar en Él ciegamente, te exhorto a que le conozcas en la intimidad, que conozcas su voluntad escudriñando las Escrituras
y permitiéndole responderte en tus sesiones de oraciones. No solamente orar en un monólogo para cumplir una cuota, sino realmente entablar una conversación y dedicarle el tiempo para escuchar la respuesta a tus dudas. Oro porque el Espíritu Santo de Dios les fortalezca en el silencio y les dé serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiar, les dé valor para cambiar las que sí pueden y la sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad, Dios, y no la nuestra. Amén. Gracias por acompañarme en este capítulo. Bendigo sus vidas y espero que el mismo haya sido de confrontación, de bendición para sus vidas, que le permita meditar en este hecho que es dejar ir y someternos a aceptar la voluntad de Dios. Nosotros no estamos solos y nunca lo estaremos. Y Dios es bueno. Sin importar lo que usted crea, lo que usted esté pasando ahora mismo, la ansiedad que le esté atacando, usted tiene un Padre bueno y un Padre que está con usted. Solamente tienes que clamar a Él, solamente tienes que extender tu mano. Él está a la espera. Te bendigo grandemente. Un abrazo. Será hasta la próxima.